No entregues tu fe al poder político. Hay momentos en la vida pública de una nación que no podemos ignorar. Hay momentos que revelan cómo piensa una cultura, cómo entiende la fe y cómo se relaciona con la verdad. En estos días, nuestro país vivió uno de esos momentos. El presidente de la República, Gustavo Petro, a quien honramos y respetamos como jefe de Estado dentro del orden constitucional y democrático, realizó declaraciones públicas sugiriendo que Jesús habría tenido relaciones con María Magdalena, hablando de su vida afectiva en términos especulativos. Como cristianos, nuestra respuesta debe ser clara. No reaccionamos con agresión, no respondemos con insultos, no caemos en tribalismos políticos, pero tampoco guardamos silencio. Tampoco guardamos silencio cuando se distorsiona la figura central del Evangelio. La figura central de nuestra fe, de nuestra religión cristiana. Entonces, respondemos con serenidad, con altura, con historia, con verdad. Porque la democracia protege la libertad de opinión y eso es valioso. Pero la verdad histórica no se redefine por opinión. Cuando analizamos rigurosamente las fuentes más tempranas, los evangelios del siglo I, es decir, los evangelios canónicos, los evangelios que están en nuestras Biblias, cuando analizamos el contexto judío del Segundo Templo y la investigación histórica seria, encontramos algo consistente. No existe evidencia histórica de que Jesús estuviera casado o mantuviera relaciones sexuales. No existe. Ninguna fuente primaria lo afirma. Ningún testimonio temprano lo registra. El historiador judío, que no era cristiano, Flavio Josefo, que narró historia de su nación y de Jesús mismo, jamás afirmó tal asunto. La idea de que Jesús tuvo una relación con María Magdalena, bien sea un matrimonio, sexualidad o descendencia, no aparecen, como he dicho, en ninguna fuente cristiana del siglo I, ni en los evangelios canónicos, ni en textos contemporáneos a Jesús. Estas ideas surgen más tarde, principalmente entre los siglos II y IV, y no como afirmaciones históricas, sino dentro de corrientes gnósticas, pseudocristianas, y mucho más tarde en interpretaciones modernas del siglo XIX y el siglo XXI. De manera que lo que encuentro en estas declaraciones son intereses simbólicos, intereses ideológicos, intereses culturales, narrativas políticas, narrativas ideológicas, pero sin valor histórico confiable. Y esto importa por una razón simple. En el judaísmo del siglo I, el matrimonio era la norma. El matrimonio era algo honroso. Entonces, si Jesús hubiese estado casado, este dato habría sido mencionado de manera natural por los evangelios canónicos
que son la mejor crónica jamás contada según Juan Gosaín. Lo menciona él porque es un experto en crónicas, no porque es una autoridad en las escrituras. Pero a él le parece que son la historia mejor contada, porque una historia bien contada es una historia que se ciña a los hechos como sucedieron, porque se cuenta de forma natural. Entonces, este silencio histórico que tienen los evangelios no es un vacío, es la evidencia. El silencio histórico de los evangelios y de otras fuentes tempranas es la evidencia, no de que estuvo casado, sino de que no. La evidencia de que no estuvo casado, esa es la evidencia. No es evidencia de que Jesús convivió con alguna mujer o con algunas mujeres, como también el presidente de la República dijo. La conclusión histórica más sólida es clara: Jesús vivió célibe, plenamente entregado a la misión del reino de Dios. Quiero decir un poco más sobre esto. Ningún padre de la iglesia, herederos de la enseñanza apostólica, entre los siglos segundo y cuarto, afirma que Jesús tuviera esposa. Ninguno. Ireneo de León jamás dijo eso. Orígenes nunca dijo eso. El primer obispo africano, Agustín de Hipona, tampoco lo dijo. Por el contrario, ellos combatieron esas lecturas gnósticas. Para ellos, Jesús es célibe por razones teológicas, no por moral sexual. Es decir, no es pecaminoso, no es deshonroso el sexo dentro del matrimonio. Por el contrario, es un don de Dios, es algo honroso. Y entonces, esto nos lleva al centro del mensaje. El cristiano participa responsablemente en la vida pública y respeta la autoridad civil. Pero su lealtad suprema pertenece a Cristo, cuya identidad histórica, santidad y señorío no pueden ser redefinidos por narrativas culturales ni políticas. Hablemos de este primer asunto al respecto. Cristo no es una construcción cultural, es una persona histórica, real. Cristo no es el Cristo que le parece a un novelista de ficción como Dan Brown. Cristo no es el Cristo que quieren muchos cristianos inmaduros en la fe. Cristo no es el Cristo de muchos predicadores inescrupulosos. Cristo no es el Cristo de muchos cineastas. Cristo no es el Cristo que quieren ver algunos políticos. Cristo es el Cristo que fue. Cristo es el Cristo histórico, el Cristo real. Y el Cristo histórico, el Jesús histórico, es el Jesús de los evangelios. No existe una fuente antes que los evangelios en literatura biográfica. Porque donde primero se menciona a Cristo es en la Epístola a los Gálatas. Ahora, la fe cristiana no nació de una metáfora, no surgió de un mito religioso, nació en la historia. Hubo un tiempo real, un lugar real, unos acontecimientos reales. Jesús caminó por pueblos reales, comió con personas reales, se dejó abrazar de leprosos, sanó enfermos, dio vista a los ciegos. Jesús fue visto, escuchado, seguido y finalmente crucificado. Yo quiero que escuchemos un poco lo que dice la Escritura en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ese texto está diciendo que Jesús no fue ajeno a la tentación. Jesús fue tentado como tú y como yo. Jesús no fue distante a la experiencia humana. Fue plenamente humano, pero fue plenamente fiel. Yo quiero que mires con atención la última parte, por favor,
de este versículo 15 de Hebreos 4. De la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Entonces es imposible por la historia y por la evidencia encauzar a Jesús como ese Cristo rodeado de mujeres que lo amaron. Es imposible encauzar a Cristo como un fornicario, como un adúltero. Es imposible enmarcar a Cristo como un progresista moderno. Es imposible. Es imposible enmarcar a Cristo dentro de la inmoralidad sexual. Plenamente humano, pero plenamente fiel. Pero quiero que también leamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan fue escrito en un contexto gnóstico, donde se niega en este pseudo cristianismo que el cuerpo o la materia sea algo bueno. Entonces, ellos negaban que Jesús realmente vino físicamente y además negaban la resurrección física. Por eso entonces, la intención que tiene Juan acá es en decirnos, Jesús se hizo hombre, tuvo un cuerpo como nosotros, se materializó, se humanó. Eso es lo que está diciendo. Y eso tuvo un lugar, tuvo unas circunstancias. La figura que tiene Juan aquí es como la figura del tabernáculo que representaba la presencia de Dios en el desierto para el pueblo hebreo antiguo. Así que cuando él dice que habitó entre nosotros, es lo que está diciendo. Esa presencia que se manifestaba allí en una nube, en el fuego, en el tabernáculo, se hizo real en un cuerpo humano, Jesús. Por eso esto no da lugar a especulaciones, ni a desviaciones doctrinales. Pero ¿saben qué? El Evangelio de Juan no comienza en Belén. El Evangelio de Juan no comienza en Belén, no comienza en Palestina del siglo I, comienza en la eternidad. Y quiero que miren conmigo los versículos 1, 2 y 3 de este capítulo 1 de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él fueron creadas todas las cosas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Aquí el apóstol Juan afirma algo decisivo. Jesús no comenzó a existir cuando fue concebido por María, ni cuando nació. No, ya él existía. Él está diciendo que Jesús estaba con Dios en una relación personal, en la Trinidad. Él está diciendo que Jesús en esencia es tanto Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Está diciendo que Jesús es Dios. Y la fe cristiana histórica siempre ha confesado esto con claridad. Desde los primeros siglos la iglesia afirmó frente a las herejías arrianas, sabelianas y gnósticas y todo tipo de presiones culturales y políticas por el Imperio Romano y por los mismos judíos impíos que Jesucristo es Dios verdadero, verdadero Dios, engendrado pero no creado, de la misma naturaleza del Padre, dice el credo niceno. Sobre esa verdad caminamos porque esa verdad no es una elaboración tardía, no es una creación del cristianismo, es una fiel interpretación de los escritos canónicos del Nuevo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo Jesús. Entonces, ese credo no es otra cosa sino una lectura fiel de las Escrituras. Denme sus oídos aquí. La encarnación no rebaja a Dios a lo humano de manera vulgar. La encarnación no hace a Cristo pecador. No. Es como yo, pero no es como yo.
El Cristo encarnado tuvo un cuerpo real, pero no tuvo una naturaleza pecaminosa. Entonces, es como yo, pero no es como yo. Es como el primer Adán. El primer Adán fue sujeto a la tentación no porque le naciera pecar, no porque tuviera inclinaciones inherentes al mal, sino porque al ser humano podía ser tentado, y al ser un ser moral con libre albedrío era sujeto a la tentación. Esa es exactamente la condición en la cual Jesús fue tentado en el desierto y en cualquier otra etapa de su vida. A Jesús no le nacía pecar. No es como a ti y a mí, que estamos quietos, ni siquiera el diablo está por ahí y el corazón se nos revela contra el Señor. Entonces la encarnación no hizo a Jesús un hombre pecador. Él es el postrer Adán. Un hombre santo, puro. Hombre sí, pero puro, sin dejar de ser Dios. Y hay que entonces tener en cuenta que esa humanización de Jesús eleva lo humano al propósito eterno de Dios. La humanización de Jesús o la encarnación de Jesús eleva la humanidad, nos muestra el camino, cómo ser mejores humanos, cómo ser de acuerdo al propósito del Señor. Cuando Juan dice el Verbo se hizo carne, no está diciendo que un hombre alcanzó lo divino. No está diciendo eso. Está diciendo que el eterno Hijo de Dios asumió plenamente la humanidad sin dejar de ser quien fue siempre. Entonces no es esa herejía que dice que Jesús llegó a ser Dios porque lo edificaron algunos cristianismos, porque dicen que habían varios cristianismos, varias tradiciones, y los que prevalecieron entonces echaron a un lado a María Magdalena, que era la supuesta heredera y la principal entre los apóstoles, y bla, 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 y una serie de especulaciones sin fundamento histórico, por supuesto. No es eso. No se está diciendo es que es cuando Jesús comenzó a ser Dios. No, Él no comenzó a ser Dios. Él siempre ha sido Dios. Siempre será Dios. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que Él se ha hecho humano sin dejar de ser Dios. Pero tampoco fue una caricatura humana. Fue humano. Tuvo hambre. Tuvo cansancio. Murió. Pero también resucitó. Por eso Cristo puede ser verdaderamente humano y comprender nuestras debilidades, y al mismo tiempo absolutamente santo, eterno y soberano, justo. ¿Sabe cómo nos mira el Señor? Lo he venido diciendo últimamente. ¿Sabe cómo nos mira el Señor en nuestras tentaciones, debilidades y pecados? Con compasión. Claro, Dios siempre ha sido misericordioso, pero es que Jesús manifestó físicamente el amor, compasión y perdón. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él, sin ser el Padre, Jesús, en su humanidad nos muestra el rostro del Padre. Qué interesante. Reducir a Jesús a una figura meramente histórica, afectiva o ideológica, no es solo un error académico, es una negación del testimonio apostólico, es una herejía y es una blasfemia. Cristo no pertenece a la cultura es juzgada por Él. Cristo no es producto de la historia, Él es el Señor de la historia. Cristo no es un símbolo moldeable por la cultura o la política, es Dios encarnado en la historia humana. Por eso, cuando su identidad es reducida a especulación moderna, el cristiano responde con claridad. No defendemos a Cristo porque sea frágil, defendemos la verdad porque es digno, porque Él es digno. Él no necesita que yo le defienda, no necesita eso. Él es Dios, es poderoso, es dueño de la vida, Él reina, Él es soberano, Él es santo, impresionante es el Señor, incomparable es el Señor, sin parangón es el Señor, pero Él es digno. Él es digno de que le demos honra y de que hablemos la verdad. En segundo lugar, la pureza de Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Y esto no es una discusión secundaria, es el corazón del Evangelio. ¿Pueden ir conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19? Ustedes saben que fueron rescatados
fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Bueno, si Cristo no fue moralmente íntegro, si Cristo fue un fornicario, si Cristo fue un amante apasionado, si Cristo fue un mujeriego, entonces no puede representarnos. No puede ser nuestro sumo sacerdote. No puede ser el cordero inocente y sin mancha, que no solo expía nuestro pecado, lo cubre, sino que lo quita. Por eso, este sermón era necesario el día de hoy. Sin importar qué jefe de Estado lo hubiera dicho. Así que la predicación no es por la persona del señor presidente, es por esas afirmaciones blasfemas, heréticas y que atacan el corazón de la fe cristiana, que son escuchadas por millones de personas y que afectan a creyentes incautos, ingenuos y a una nueva generación. Si su vida estuvo gobernada por esos deseos desordenados, no puede librarnos entonces de los nuestros. ¿Cómo podría? Jesús vivió una vida completamente entregada al Padre, no por represión, sino por amor. Su pureza no es una negación de las funciones del cuerpo por Dios, es una consagración total a Dios. Por eso afirmamos con claridad, no hay evidencia histórica de que Jesús tuviera una vida sexual activa y no existe de manera responsable alguna manera de sostener esa idea sin caer en especulación ideológica o cultural o en una narrativa que tiene propósitos no sé de qué. Tocar la santidad de Cristo es tocar el Evangelio mismo. Ese es el problema. Hágalo quien lo haga. El profesor universitario, el novelista, el cineasta, el que escribe películas de narcotráfico o series de sexualidad, de prostitución, de lo que sea, de crónicas vallenatas, de lo que sea. Cualquiera que se pronuncie de esta manera debe ser refutado y encarado con respeto y con verdad. En tercer lugar, el cristiano respeta la autoridad civil sin idolatrarla. Nuestra respuesta no nace de la hostilidad política. No. Nace de que justamente la Biblia nos ordena respetar al príncipe del pueblo. Quiero que leamos Romanos 13, versículo 7, por favor. Den a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Así que por la dignidad presidencial es que respondo así. Por la grandeza de ese cargo, por la dignidad de esa jefatura, es que debo responder así. Y dice Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad instituida entre los seres humanos. El cristiano respeta la autoridad porque Dios ama el orden, porque Dios ha instituido el orden. Pero también sabe el cristiano que ninguna autoridad humana es absoluta, ninguna. Y la historia está llena de absolutismo, de distintas tendencias, desde monarquía, estados liberales, estados comunistas, estados socialdemócratas, estados social de derecho. De todas formas, siempre ha aparecido por allí un personaje. Y la historia de Colombia está lleno de esto.
de autoridades o de líderes que se han creído absolutos, dueños del pueblo y dueños de la nación, dueños del Estado. Cosa que no solo sucede en el orden nacional, sino también sucede en los municipios y en los departamentos. Entonces, respetamos la autoridad, pero no idolatramos la autoridad. Ninguna autoridad es un Mesías. Ninguno. Podemos disentir sin insultar al líder, sin insultar a sus adeptos. Podemos participar sin idolatrar. Vienen las elecciones a Congreso. Participen por el que usted considere. Hágalo a conciencia y hágalo por aquel que le abre un espacio. Porque el que aspira a ser senador o representante a la Cámara es una persona que tiene intereses mayúsculos y grandes negocios, quiero que lo sepa. Y si usted es un líder, a usted debe tocarle de eso. No dije que haga cosas malas, dije que dentro de lo constitucional y lo legal, los espacios tienen que abrirse para usted también. Entonces participe sin ponerse enojado con su familia. O sea, decir, por favor. Tenemos que respetar sin rendir adoración. Aquí cada quien va a votar por el que se le ocurra. O con el que usted tenga un interés. El que le abrió un espacio. Podemos comprender eso. Pero nadie aquí se va a poner enojado con un hermano que colocó en su estado de WhatsApp X candidato y el otro en su estado de Instagram este otro candidato, hombre, mujer. ¿Por qué van a enojarse si ustedes son mis ovejas? No porque son mis ovejas, porque son las ovejas de Cristo. No, ¿por qué? Te voy a contar un tema histórico. Mi familia paterna vino del norte de Santander, de la playa de Belén, arribita de Ocaña. Y mi abuela, que era hija del patriarca Martín Quintero, era liberal. Y mi abuelo, el abuelo Santiago Pacheco, era conservador. ¿Y sabes por qué existen pueblos aquí como San José de Oriente y Medialuna? Porque la gente se apasionó con Mesías y se masacraron. Por eso es que tenemos aquí gente de origen norte santanderiana y tolimense. Por eso es que tú ves unos barrios aquí, en Manaure, en Codazzi, en Medialuna, que dicen los costeños y los cachacos. Cosa que hay que precisar, porque los únicos cachacos son los rolos. Y la gente se mató y se hizo daño. Usted no puede creer más en ese juego. Entonces hay que respetar sin rendir adoración. Nuestra fe no pertenece al Estado ni a la democracia, pertenece a Cristo. Nuestra confianza está en el Señor. Entonces yo le estoy animando a participar y le voy a decir un poquito acá de algo. Por favor, entiendan esto. Los políticos se necesitan. Vamos a hablar de este político que se llama B y este político que se llama W. Entonces este político que se llama B tiene un discurso, una narrativa, un cuento, un parapeto con el que te embauca, te maneja la conciencia, el subconsciente, te emociona, te causa resentimiento, enojo y dice, yo soy quien te saca de tu miseria, me necesitas a mí. Él entonces para crecer dice que W es el diablo, es no sé qué, muchas cosas pueden ser verdad o no pueden ser verdad. Así que W también necesita a B, dice cosas que son verdad y no son verdad y utilizan los medios y te van poniendo a ti en un lío. Entonces andas enojado con tu mujer, con tu hijo, con el papá, con el hermano y conmigo nadie se enoje, porque yo quiero que usted tenga madurez. Que usted discierna, mírenle al lado y diga, la política es un juego de poder. Eso es lo que es. Entonces es el momento de discernir, porque usted tiene al Espíritu Santo y tiene la palabra. Usted es un cristiano, su identidad está en Cristo.
Y esto le da a usted un nivel de vida elevado. El estudio de la Escritura eleva el nivel de vida. Sabiduría, prudencia, discernimiento, astucia. Y tú puedes ser como Daniel o José y participar con gente que pueden ser diametralmente opuestas al Evangelio y tú trabajar con ellos sin tú hacer lo que ellos hacen. ¿Cómo es eso, pastor? Eso es posible. Dios da la sabiduría, da el poder y hay que influenciar. Y una más, y una más, y una más. El cielo no es ahora. El reino eterno y justo no es ahora. Hay que trabajar, hay que participar. Entonces, salgan a votar, hagan lo que tienen que hacer sin resentimiento y sin enojos. Un cuarto aspecto que quiero tratar es esto. Participar en la vida pública es parte del llamado cristiano. Votar, participar de la democracia. Aquellos que tienen una vocación política al consejo, a las asambleas departamentales, a ser alcalde, gobernadores, presidente. Aquellos que tienen esa vocación de llegar a cargos por elección popular, tienen ese llamado de parte del Señor. Nosotros tenemos que aprender como hermanos que el hermano en la fe que llega a un asunto de eso no es un ángel, no es inmaculado, no es Jesucristo. Y por lo tanto puede equivocarse. Ahora, si se equivoca es su hermano y si usted es su amigo, no lo va a atacar en X, a menos que usted sea un enemigo político y usted entre en el juego también. Usted le va a decir, hey, mi hermano, no la hiciste bien. Ahora, tenga cuidado que usted no es la fiscalía, usted no es la contraloría, usted no es la procuraduría. Que a veces asumimos nosotros de jueces y hacemos cosas peores que los demás. Terminamos proyectando las cosas malas que hacemos en el contexto nuestro, en el político. ¿Podemos respirar profundo? Salgan a votar. Pero el tema es así. El tema es así. Vayan motivados, pero a la vez decepcionados. Vayan motivados porque se van a lograr algunas cosas, pero todo no. El cielo no es ahora. Ahora, ¿por qué hay que participar de lo público, de las contrataciones del Estado? Los que tienen empresas, usted tiene que participar de eso. Y suelto otra más. Le voy a dar ahora una razón antes de leer el texto bíblico que está en Jeremías 29. Le voy a decir por qué usted tiene que tener vocación de poder. Le voy a decir por qué usted tiene que aspirar a la contratación. Porque ese dinero que mueven los políticos y las instituciones es de nosotros. Porque el avión presidencial se mueve con gasolina que yo pago. Porque los escoltas que tienen los dignatarios del Estado, yo los pago con mi trabajo. Y usted hace lo mismo. Entonces, nos corresponde a nosotros trabajar y ganar allí. Mire al de al lado y diga, aleluya. Aleluya. Mire al de al lado y diga, y así es esto, punto. Así que levántense y sean líderes, levántense y no sean tontos, levántense y sean sabios, entendidos, porque Jesús dice que los impíos son más astutos que los que servimos al Señor. Entonces, prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Voy a analizar eso porque lo quiero predicar, pero me está dando la idea que hay que tener cuidado. Y dice Jesús que los hijos de las tinieblas son más astutos, pero también dice sobre la tribu de Isaacar, entendían los tiempos. Entendían los tiempos. ¿Podemos leer Jeremías 29:7, por favor? Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y rueguen al Señor por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Subrayen la última frase. Porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Así que ese extremo de que a mí no me importa la política, yo no voy a opinar de nada, yo soy apolítico, y eso es una postura. A mí eso no me interesa, eso es el mismo robipicio, dícese de aquellos que desvían fondos del Estado, de apropiaciones. No, tú no puedes decirle eso al Señor, tú tienes una responsabilidad, tú no puedes ignorar esto. Porque del bienestar de la ciudad, del Estado, de la nación,
depende el tuyo. Y Dios te pide que procures el bien. Y si tú lees el contexto de Jeremías 29, te darás cuenta que los judíos han sido deportados a Babilonia, están resentidos, sus mujeres fueron violadas, sus soldados ejecutados, el templo fue destruido, los objetos sagrados dedicados al Señor fueron llevados nada más y nada menos que al templo de Babilonia, del Dios de Nabucodonosor. Imagínate eso, cómo queda. Choques de fe, choques espirituales y angustia. ¿Y sabe qué le dice a Dios a los judíos? Tranquilo, vamos a ser inteligentes aquí. Yo fui el que los mandé. Es decir, nada escapa a mi control. Es decir, Dios mueve la política. Uno. Luego le dice el Señor, así que no es lamentándose y quejándose, ni tampoco con falsas profecías, porque los están rodeando los falsos profetas diciendo que esto se acaba ya, que esto es inmediato. No, hay procesos. 3, el Señor les dice, casen sus hijas, tengan familia, progresen, trabajen, produzcan. Entonces, a trabajar, a producir, a tener hijos, a casarse, a echar para adelante. Esa es la voluntad de Dios. Y dice aquí en este texto, oren por esa ciudad. ¿Tú sabes lo que es orar por Nabucodonosor que te mató la mamá? ¿Qué más resentido podía estar un judío de eso? Entonces, el cristiano ora para que Dios traiga paz y traiga bendición. Nuestra oración bendice la ciudad y bendice la nación. Y ahí está. Pueden ahora ver el resultado. Dice, porque del bienestar del Estado, del bienestar, vamos a decir, del gobierno nacional, regional, municipal, de que le vaya bien a nuestros líderes, depende el bienestar de nosotros. Mírenle al lado y dígale, hay que pagar los impuestos aunque nos duela. Usted va en su carro y cae en un hueco. ¡Pram, pram, pram, pram! De una vez la llanta se rompió. Y usted dice, yo no voy a dar ningún impáguelo porque algún día ese hueco lo arregla alguien. Usted dice, es que yo no veo. Pague los impuestos. La bendición es para usted. Pague los impuestos. Yo sé que cuando son altos, el pueblo se duele. Pero esa no es la discusión aquí. Entonces, trabajamos por la justicia porque hemos recibido la gracia. Porque la justicia de Cristo nos fue imputada. Buscamos el bien común porque Dios nos dice que amemos al prójimo. Porque Jesús en el Sermón de la Montaña dice, como ustedes quieren ser tratados, traten a los demás. La historia nos muestra que cuando el cristiano vive su fe con integridad, contribuye a la dignidad humana, a la responsabilidad pública y a la libertad de conciencia. Vuelvo a recomendar el libro de Tom Holland, que no es El Hombre Araña. Dominio. Cómprense ese libro, por favor, de este historiador británico, para que vean un estudio concienzudo de cómo el cristianismo ha influenciado para bien toda la sociedad. Yo comprendo que a veces es más fácil ver un video de YouTube que puede tener buenas cosas, 15 minutos, o un reel en Instagram y tal, y ya te vas documentando a punta de bagazo. En algunos casos, en otros sí hay una buena información, pero es una cosa breve, porque por muy bueno que sea el influencer, él no te va a decir todo en 15 minutos, entonces hay que leer. Amén. Y ver menos TikTok. Porque lo que está pasando con el pueblo de Dios es que se la dan de teóricos de todo, teológicos, filosóficos, políticos, hablan de economía, pero es puro TikTok. Vamos a honrar al Señor. Tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo. Hay que leer. Si no sabemos de algo, no digamos nada. Silencio y oración. Investigue primero. Y ya le dije, no se deje embaucar de las narrativas. Eso es como el gato jugando con un ratón. El ratón se emociona, el gato le dice, ya te vas, y el ratón toma aire y dice, me voy, y cuando ya se va, queda otra vez groggy el ratoncito. Bueno, tú no eres ningún ratón, no eres ningún ratón de laboratorio. Tú no eres un ratoncito o una ardillita que está en la rueda, y no sales de allí. No, tu vida tiene progreso, tiene sentido.
Tú eres grande, Dios está contigo. Fuiste hecho a la imagen de Dios, significa que fuiste hecho para gobernar. Tú me alegraría y aplaudiría, porque si Dios me destinó para cosas grandes, yo debo celebrarlo, yo debo alegrarme y avanzar. Dios bendiga a Colombia y Dios bendiga al presidente. Amén. Entonces ahí está. La Cruz Roja es un ingenio cristiano, los hospitales, las universidades. Pensemos en el último aspecto de mi sermón. Denme sus oídos acá. Denme sus oídos. La madurez espiritual. La madurez espiritual protege del mesianismo político. La madurez espiritual protege del mesianismo político. Y yo voy a agregar, aunque no es el tema, también religioso. Protege de todo aquel que no es Cristo. Pero, como estamos en víspera de elecciones, como este es el ambiente, el pastor debe guiar con amor, sabiduría y firmeza a sus ovejas. Cuando la política sustituye lo eterno, lo trascendental, cuando se nos da a entender que el cielo es aquí ahora, cuando nos olvidamos que Jesús viene a reinar, cuando nos olvidamos que hay una retribución final para los impíos y una recompensa para los justos, cuando nos olvidamos que habrá cielo nuevo y tierra nueva, cuando nos olvidamos de la inmortalidad del alma, de la conciencia moral, entonces cuando nos olvidamos de esto y caemos en algún ismo como el materialismo, como lo que sea, socialismo o capitalismo, cuando caemos en cualquier ideología política, sin mirar esto desde la conciencia cristiana, entonces pretendemos que el Estado es el Salvador. Entonces pretendemos que los líderes son Mesías. No importa la tendencia. Una de las cosas con las que lucha un gobernante carismático es que en algún momento piensa que sin él las cosas no están bien. Y le pasa a los que van por la izquierda o por la derecha. A todo el mundo. Entonces decimos, en mi modelo de Estado es que mi familia y habrá verdadera dignidad y justicia. En mi modelo de Estado es que habrá verdadera prosperidad y seguridad. Oh, no, por favor. Cada una de estas tendencias tiene sus fortalezas y sus debilidades. Es verdad que las ideas socialistas nacieron de ideas marxistas, dialécticas y de ideas ateas, pero no podemos negar que hay muchos postulados que propenden por el bien común. Es verdad que el capitalismo nació en contextos cristianos protestantes, pero no podemos negar que el capitalismo a veces ha sido salvaje, injusto y perverso. Entonces, ¿quién tiene la razón, pastor? Cristo. ¿Cuál es tu discernimiento? Cristo. ¿Cuál es tu discernimiento? La palabra. Entonces no te apasiones. Ten tu reflexiona. Habla paja teológica si tú quieres. Paja política. Ya ni algunos también hablan paja teológica. Pero no te dejes envolver. Ahora, frente a esto, para aquellos que intentan politizar a Cristo y la iglesia, hay que decir que cuando pierdes el sentido de trascendencia, pierdes el sentido de Cristo, y entonces te puede ocurrir algo. Una ideología puede intentar redefinir tu identidad. Pero también ocurre algo. La polarización destruye la comunidad, el buen vivir. La polarización es el argumento político más eficiente en términos electorales de los últimos tiempos, más un populismo venga de izquierda o de derecha. Punto. Así que el negocio es decir, los que están conmigo,
y les va bien. Los que están conmigo y les va bien. Usted verá cómo discierne eso. Oro al Señor que le dé discernimiento. Bueno, quiero que leamos Juan 18:36. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Entonces, para aquellos que intentan tener el lenguaje de Cristo, porque hay algunos políticos religiosos que tienen a Cristo en su boca, no solo que lo hacen ver como un mujeriego algunos, sino que quieren hacer ver a Cristo como el determinador, el que los puso, el Cristo que les lleva a una facultad increíble de decir algo grande viene. Y Cristo para arriba y Cristo para abajo y los demás. O sea, aquellos que intentan utilizar la religión para mover la gente, tenga cuidado con ellos. Porque no solamente es a cabo el bat para alguna tendencia, para todas. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, no importa qué ideología tenga. Necesita a Cristo y necesita rendirse. Entonces mira lo que voy a decirte. Cuando tú no entiendes que Cristo gobierna, pero que tú no puedes utilizar a Cristo para tus fines, no puedes salir tú como Constantino: con esta cruz reinaré. Eso hay que hacer una lectura profunda, bien seria. Voy a decirle esto. En algún momento se me acercó un político y me vino con una narrativa diciéndome que yo era el escogido para unir a la iglesia evangélica para un gran plan. El verdadero reino llegaba. Y yo, viendo al personaje, primero me reuní con 4 líderes míos que saben de política y le dije: ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Lo atiendo o no lo atiendo? Lo ignoro. ¿Lo reprendo o no lo reprendo? Bueno, al final me hizo una amenaza de que si yo no asumía eso, porque mi iglesia se llama la Gran Comisión, entonces yo tengo la Gran Comisión para el tema político. Él era el Mesías, ¿no? Al final le prediqué a Cristo y fue compasión. La verdad no lo reprendí. Pero le dije: no es así. ¿Para qué te digo esto? Para que no te dejes engañar tampoco por aquellos que supuestamente van a hacer las cosas bien y que porque son religiosos y que porque son cristianos. Eso ya está demostrado que es cuento también. Mira al de al lado y dile: ¿viste? ¿Viste que el pastor no está en un lado y en el otro? Él está con Cristo. Ajá. Bueno. Discernimiento, porque mira lo que estoy diciendo ya para terminar. La madurez espiritual protege del mesianismo, de errores y estas cosas. Entonces Jesús no vino a tomar el poder, vino a cargar una cruz. La iglesia predica la cruz. Les voy a decir cómo he sido asediado con esto. La idea es que me han dicho algo como lo siguiente. Dice: pastor, es que el reino está presente y es la iglesia la que establece el reino. Mira lo que te voy a decir a través de la historia. Cada vez que la iglesia ha tenido un contubernio con reyes, con presidentes, con dictadores, con gente de derecha y de izquierda, ha habido un desastre. No se ha predicado el evangelio porque la iglesia es la conciencia moral de la sociedad. Y ese es el problema. Ahora, no es que la iglesia no vote, la iglesia vota porque tú eres la iglesia, tú eres el ciudadano. La iglesia como institución no se compromete con nada de estas cosas. La iglesia tiene que mantener la separación para que cumpla una voz profética con cualquiera sean los líderes del momento. ¿En qué terminó eso? En toda suerte de corrupciones. Bueno, la mayor amenaza espiritual no es un gobernante que especule sobre Jesús. Es un creyente inmaduro que espera de la política lo que solo Cristo puede dar. ¿Quieres que te lo repita? Saca tu nota y grábame. Saca de contexto mi declaración. Vamos a reírnos, hermano.
Respiremos, vamos a reírnos ahora. La mayor amenaza espiritual no es un gobernante que especula sobre Jesús, y ahora voy a agregar, o que se las da de muy devoto de Jesús para sus intereses. Es un creyente inmaduro que espera de la política lo que solo Cristo puede dar. Cuando Cristo gobierna el corazón, la política ocupa su lugar correcto. Cuando un líder nacional habla sobre Jesús, millones escuchan. Por eso nuestra respuesta debe ser clara y sabia. A los cristianos les digo, no reaccionen con odio. No se dejen arrastrar por la polarización. No entreguen su discernimiento espiritual a narrativas partidistas. No hagan eso. A nuestra nación le afirmo con respeto, Cristo no es una figura moldeable por la opinión cultural o política. Es una realidad histórica, moral y espiritual que ha transformado civilizaciones. Es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Pero también declaro, honramos la democracia, respetamos el orden institucional, participamos en el bien común. Sin embargo, nuestra esperanza no está en la política, nuestra identidad no está en ideologías, nuestra redención no descansa en el poder político, sino en el señorío eterno de Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo redime, solo Cristo transforma. Y la pregunta final es esta: ¿está tu corazón gobernado por la eternidad o por el ruido del momento? Porque aquello que gobierna tu mente terminará gobernando tu vida. Y Dios te ha llamado no solo a reaccionar, te ha llamado a discernir, a pensar y a vivir desde el reino. Amén. Dios bendiga a Colombia.